Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Es un gusto volver a verte. Jorge ha sido un colaborador cercano de Canal 22 hace ya muchos años. Muchas gracias por la invitación, Wematsin. Muchas gracias. Jorge, cuéntanos un poco cómo están estas 30 elecciones de la Constitución. Pues la idea es que se pueda socializar eventualmente los contenidos de la Constitución de una manera muy sencilla, directa y, por qué no decirlo, de una manera muy pedagógica. Y para ello se invitaron a diversas personalidades que han trabajado el tema de la Constitución desde diversas ópticas, pero fundamentalmente son académicos, universitarios o personas que han venido trabajando el tema de la Constitución desde hace muchos años y de una manera muy sencilla tratan de decirle al gran público que nos ve en televisión de qué trata la Constitución y por qué es importante la Constitución. A mí hay algo que me llama la atención en torno a la Constitución. Es como el Quijote, todo el mundo habla del Quijote, pero pocas personas lo han leído. Igual que el Príncipe de Maquiavelo. Exactamente. Entonces, ¿cómo hablar con la gente, hablar de algo que pareciera que todo el mundo conoce, pero no? Bueno, aquí invitamos a personalidades que están especializados, son muchos de ellos investigadores, profesores, y la idea es que podamos salir a dar el mensaje de lo que es la Constitución, de lo que ha conformado la Constitución en 100 años. Por ejemplo, más de 600 reformas y sigue siendo vigente la Constitución. Por supuesto, hay retos que todavía están por resolverse, pero están señalados en la Constitución y mientras la Constitución lo prevea, pues es un mandato que el Estado está obligado en observar y en respetar para que los ciudadanos tengamos mejores condiciones para el desarrollo. La Constitución, nuestra Constitución, nuestras leyes vienen del derecho romano. ¿Qué es lo que podemos ver de esta herencia, de esta forma de entender la ley, a diferencia del common law, que es lo que da a los países, particularmente anglosajones? Sí. ¿Qué es lo que nos permite entender en nuestra Constitución cuando pensamos que somos de una herencia grecorromana? Bueno, grecorromana en un principio y también le llaman de derecho codificado, que es el francés. Fundamentalmente venimos de una tradición en donde la ley es escrita y el acceso a la justicia se da sobre la interpretación de la literalidad de la ley. En el sistema sajón son fundamentalmente acceso a la justicia por medio de precedentes, que es lo que dijo un caso previo, ¿no? Entonces son maneras de diferenciar y de entender de manera distinta la justicia. Y muy importante, nuestro sistema constitucional abrevia mucho el sistema norteamericano, pero también del sistema continental o europeo, de tal manera que tenemos una constitución que tiene una mezcla interesante de factores. Yo le llamo, Wematsin, nuestro mestizaje constitucional. Una parte mexicana, una parte norteamericana, una parte hispana, porque también hay, por supuesto, una herencia importante, y esto pues nos dio finalmente un texto que es el que identifica al Estado mexicano, lo que provee nuestros derechos fundamentales, y de ahí, Wematsin, muy importante que cada ciudadano sepa cuáles son sus derechos para también luego hacerlos exigibles, reclamarlos. ¿A qué tenemos derecho? Sí. Y la Constitución lo prevé. Y entonces, si tenemos derecho, tenemos responsabilidad. Y deberes. Como ciudadano no solamente son, digamos, prerrogativas, sino también tenemos deberes. Y uno de los más importantes es cumplir con la ley, y cumplir con la ley es ir a votar, pagar impuestos. Ser un buen ciudadano es no solamente llevar a los hijos a educarlos, sino también ser copartícipes con principios éticos para que tengamos nuevos ciudadanos, nuevas generaciones que estén comprometidas con el interés público. En fin, todos los temas que la Constitución prevé para que México tenga eventualmente pues, nuevos momentos y nuevas circunstancias. Un tema que nos llamó la atención es que el 90% de una encuesta que se hizo recientemente por la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dice que el 90% de la población no conoce su Constitución. De ahí la importancia de un programa de esta naturaleza para acercar al ciudadano a la Constitución precisamente en el centenario. Sí, bueno, yo también lo pongo como una provocación. Yo estuve en Prepa 2 y me tocó, por ejemplo, nociones de derecho mexicano. En teoría, todos los universitarios deberíamos de tener un conocimiento de nuestra Constitución. No necesariamente nos pasa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay esta distancia entre el ciudadano y la Constitución? Hay una distancia porque nuestros políticos han tendido a engrosar muchísimo la Constitución y a meter un lenguaje que a veces divorcia al ciudadano con el lenguaje que debería tener una Constitución, que debe ser directo, sencillo, ágil, para que nosotros sepamos de qué se trata la Constitución y qué nos da la Constitución para protegernos. Derechos, pero como lo decías hace un momento, Wematsin, pero pues también obligaciones y deberes. Te refieres a la teoría del discurso de Foucault, en donde entre más complejo sea entender la ley, más alejado está el ciudadano y lo deja en manos de las personas que lo entienden. Pues sí. Y la verdad es que la Constitución no es privativa de unos, sino es para todos. Y cuando es de todos, hay una universalidad.
de derechos que pueden hacerse exigibles por obviamente las vías institucionales apropiadas, y qué mejor que el ciudadano sepa que la Constitución está de su lado porque es la ley superior, suprema, norma fundamental del Estado, en donde están previstos los principales derechos, el capítulo de derechos humanos, de los cuales un ciudadano puede hacer valer ante las distintas instancias para que se respete su derecho a ser en el Estado mexicano. Esto es un trabajo que estás haciendo en Canal 22 para conmemorar la Constitución, en un sentido amoroso, pero también en un sentido crítico, que es lo que tenemos que celebrar en 100 años de la Constitución. Yo escribí el día de hoy, más que celebrar, tenemos que conmemorar. Los grandes ideales y los grandes propuestas de la Constitución del 17, que fue dignificar a los de abajo, en términos de Mariano Azuela, los más desposeídos, los más lastimados, creo que hay una deuda del Estado mexicano para hacerles valer el derecho a la dignidad, en cuanto a que tengan mayor acceso a la justicia y mejores condiciones para el desarrollo. Están los derechos en blanco y negro en la norma, en la ley. El problema es que no se han materializado en muchas zonas de la región del país, en la geografía nacional, y este es uno de los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano. Entonces, pero por el otro lado tenemos una Constitución, la más longeva en Latinoamérica, que también nos ha dado ciertos satisfactores. Uno de los más importantes es que, con virtudes y defectos, tenemos una democracia que elige al día de hoy autoridades de manera legítima, periódicamente, transparentemente, y esto ha dado un reflejo de pluralidad y eventualmente de gobernabilidad por la vía de las urnas y por la vía de las instituciones y de las leyes. Eso es una parte interesante. La parte, creo yo, en donde hay deuda es con la justicia social. No puede haber un México tan disparejo. Bueno, ya para despedirnos, Jorge, por favor cuéntanos a partir de qué momento estaremos viendo estas cápsulas aquí en la pantalla de Canal 22. 3 veces al día durante la programación de Canal 22, en la mañana, en la tarde, en la noche, creo que antes del noticiero, pasará esta cápsula de 5 minutos, de manera muy breve, muy sustantiva, en donde incorpora como lo hace el Canal 22, comprometido con la democracia, una amplia pluralidad de voces que reflejan el crisol de lo que es México, para que nos hablen y nos expliquen la Constitución de manera sencilla y directa. Y además, en Canal 22, que somos un canal de vocación cultural, que la ley no tiene por qué estar lejana para entendernos en nuestra complejidad cultural, histórica y de derecho, ¿no? Cultura por la democracia, que es fundamental para que haya una ciudadanía crítica y que persevera para que sus derechos sean respetados y con dignidad. Perfecto. Jorge, un gusto tenerte aquí y bueno, ya estaremos viéndote todos estos días en Canal 22. Muchas gracias por la invitación, Huimatzin. Gracias. Gracias.